hemos estado orando, hemos estado, ¿verdad?, presentando todas las peticiones delante del Señor en esta noche. Gloria al Señor, hemos cantado, hemos colectado la ofrenda y ahora pues vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor. Gloria al Señor, y con la ayuda de ustedes podemos hablar un poco. Vive Jesús. Continuamos, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya, porque vamos a traer esta serie de estudios acerca de, gloria al Señor, la profecía bíblica, específicamente los últimos tiempos. Gloria al Señor, vive Jesús, todo lo que tiene que ver con los últimos acontecimientos, ¿verdad? Gloria al Señor, en el reloj profético de Dios. Vive Jesús, y todo eso tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la profecía. Vive Jesús, y tenemos que entender, ¿verdad? Gloria al Señor, lo que es la profecía. Vive Jesús. A veces pues es algo que nosotros muchas veces preguntamos. A veces nosotros hablamos de ella, pero hay veces que no sabemos lo que es, ¿verdad? Preguntamos y nos hablan y no sabemos. Yo no sé, pero voy a hablar de ella, confiando en que Dios nos va a dirigir. Y hice un poquito, ¿verdad?, un pequeño research, como dice el americano, ¿verdad?, para que hablemos un poquito acerca de la profecía, porque ya comenzamos, ¿verdad?, el martes pasado trayendo acontecimientos. Debí comenzar con este estudio primero antes de aquel. Pues hablamos que para poder entender, ¿verdad?, la profecía hay que saber, ¿verdad?, la esencia. Y para saber, entender o estar ready para comprender el cumplimiento de la profecía de los últimos tiempos, específicamente el retorno de Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia, tenemos que saber entonces el orden de la profecía que se dio. Cada profecía que se da, ¿verdad?, gloria al Señor, tiene que tener un orden. Gloria al Señor. La profecía, si un Dios la da, tiene que cumplirse de esa manera, no se va a dar al revés. No se va a dar al revés. Se va a dar conforme, ¿verdad?, a los pasos que Dios dice que va a acontecer. Gloria al Señor. Y de eso estuvimos hablando el martes. Pues entonces, ahora vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, gloria al Señor, acerca de la profecía. Vive Jesús. Y entonces cuando pensamos en la profecía, entonces enseguida pensamos, el don de profecía. El domingo pasado nos estaban hablando acerca de los dones, ¿verdad? Y entre uno de esos, los dones de quién? El pastor, los dones de la iglesia, dones del Espíritu, ¿verdad? Los dones del Espíritu, porque ¿quién es que los da? El Espíritu, pero no cualquier Espíritu, ¿verdad que no? Es el Espíritu Santo, con letra mayúscula, el Espíritu, letra E mayúscula, Santo, letra mayúscula. Porque si usted lee la palabra, mientras usted está leyendo la palabra, en lugares usted va a encontrar el Espíritu con letra minúscula. ¿Sí? No se refiere al Espíritu Santo. Cuando es letra mayúscula, usted sabe que está hablando del Espíritu de Dios. Amén. Porque es un nombre propio. Los nombres propios, por ejemplo, Elizabeth, no se escribe con letra minúscula, con la E chiquita, ¿verdad que no? Edith no se escribe con la E chiquita tampoco. Diego no se escribe con la D chiquita, ¿verdad que no? Wilfredo, con la W chiquita. Ninguno de los hermanos, ¿verdad? Ninguno, ¿verdad? Gloria al Señor. Sí. Pero entonces Dios, a veces yo miro en Facebook, la gente escribe Dios con letra minúscula. O a veces te mandan un texto y te dice Dios te bendiga con letra minúscula. Y una de las cosas que yo creo que yo no me encuentro bien, eso de estar abreviando el nombre de Dios. Cuando te dicen Dios te bendiga, le ponen DTB. Escribe a Dios y después te quiere abreviar los demás, abreviarlo, pero Dios, escribe Dios completo. Sí. Sin embargo, hay gente que cuando ponen el nombre del diablo le ponen la letra grande. ¿Ah, sí? Pero no me he fijado en eso. Sí. Mira eso.
¿Qué tú ves? Crecen que mucha gente ha contestado y dice, él no se merece que tenga la capital letter. Ah, Pues, te está poniendo eso no la me he capital. fijado. Sí. Mira eso, gloria al Señor. Sí, es así. Entonces, pues, todo tiene un orden. Tiene un respeto, la profecía tiene su orden, ¿verdad? Jesús. Entonces, si vamos a estudiar la profecía, tenemos que entonces entender ciertas cositas. Entonces, tenemos que entender que cuando hablamos de la profecía, estamos hablando de algo mayor, de algo grande, ¿verdad? Aunque toda profecía es algo grande, porque todo es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios, gloria al Señor. Entonces, pues a veces pensamos que cuando hablamos de profecía, estamos hablando del don de profecía, y entienda que no es lo mismo alguien que tenga el don de profecía como alguien que tenga el ministerio de profeta, ¿verdad? Alguien que tiene el don de profecía puede ser profeta. Puede ser profeta. Si Dios lo llamó a profeta. Pero porque tenga el don de profecía no quiere decir que sea profeta. Y tenemos la costumbre en este tiempo de aquel que Dios usó para darnos una profecía, decirle profeta. O aquel que tenga el don de profecía, decirle profeta. Y eso no es. No es. Pero para comenzar con esto, vamos a buscar en Números capítulo 11. Números capítulo 11. Ahí viene el estudio, ¿verdad? ¿Ah? Por ahí Sí, es que viene el sí, estudio. sí. Números capítulo 11. Uy. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, vive Jesús. Gloria a Jesús. Está bien, se me falta un papel. Ok. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 11, versículo 16. Vamos a leerlo hasta el 29. 29. Dice así. Entonces Jehová, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en los ojos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera carne a comer? ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne, y comeréis carnes. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés:
600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten. O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo entrar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés impídeselos. Mira qué linda respuesta. Y Moisés les respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Padre, gracias te doy por esta preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, en este estudio, Señor, que hablemos no solamente lo que tú quieras y lo que tengas. Padre celestial, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, vive Jesús. Hay una gran diferencia entre profeta y tener el don de profecía. Tener el don de profecía, según hemos leído, los dones son dados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y según leímos ahí, vimos que el Espíritu tuvo que posarse sobre las personas para que profetizaran. No era el Espíritu de Moisés. Si ustedes leyeron ahí, ustedes van a decir, pero si Jehová dijo que les iba a sacar del Espíritu de Moisés para poner en ellos. No, es que el Espíritu de Dios estaba en Moisés. Y de ese mismo Espíritu, ese Espíritu que Dios está hablando, iba a poner sobre ellos, para que ellos pudieran profetizar. Nadie profetiza por su propia cuenta. Nadie profetiza por su propia cuenta. El que profetiza por su propia cuenta, créame que su profecía no se va a cumplir. A menos que esa persona sepa algo y venga donde usted le diga, mira, esto va a pasar, pero es que porque sabe que alguien va a hacer algo. Y haga como que está profetizando. Es un engaño. Pero la profecía es algo espiritual. Y es don de Dios, y proviene de Dios. ¿Amén? Entonces, el don de profecía se pide. El don de profecía Dios lo da a quien Él quiere. Es un regalo. Es un regalo para edificación de la iglesia. ¿Verdad que lo leímos? Pero ya mismo lo vamos a leer. En 1 Corintios 14:1 dice, es la manifestación a través de cualquier creyente, perdón. Déjenme buscarlo acá. Iba a darle la definición de profecía primero. Seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis. El anhelo es que haya profecía en las iglesias. Moisés dijo lo que leímos ahorita: ojalá todo el pueblo fuera profeta. Ojalá todo el pueblo fuera
profeta que pudiera profetizar, pero no es de todos, es a quien Dios quiere. Y el don, como es un regalo, pues Dios lo da. Usted lo pide. Si Dios tiene el deseo de dárselo, Dios se lo va a dar. No tiene que haber nada especial en usted para Dios dárselo. Solamente que usted sea fiel a Dios, ¿verdad? Que usted sea fiel a Dios, que tenga fe, que ande en santidad, fidelidad a Dios, en santificación, ¿verdad? Porque tiene que haber unos requisitos en cuanto al sometimiento de Dios. Gloria al Señor. Porque un fornicario no puede recibir ningún don de Dios. Un maldiciente no puede recibir don de Dios. Un mentiroso no puede tener un don de Dios. Un ladrón no puede tener un don de Dios. Una persona que anda desordenadamente no puede tener un don de Dios. No, Dios no habita, el Espíritu Santo no habita en vasos sucios. Amén. Y el que está en pecado no puede recibir nada de Dios. No lo puede recibir, ¿verdad? Así que, entonces, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Está hablando, entiéndame que Pablo está hablando aquí cerca del don de profecía. Está hablando del don de profecía. Ahora hay una diferencia entre un don de profecía y el llamado profeta, o sea, el profeta, como en Efesios, ¿ok? Efesios capítulo 4, versículo 11, encontramos, ya no está hablando aquí de un don, de un regalo. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo no veo ahí el de misionero. No lo veo ahí. Son 5 ministerios, ¿verdad? ¿Cuáles son? Lo leí ahora. Apóstoles, Pastores, profetas, pastores, evangelistas, maestros, falta uno. Son 5. Uno constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea que entonces el profeta es un ministerio, es un llamado. Cuando es ministerio es porque viene a través de un llamado, no por un regalo. Es que ¿por qué? Porque es escogido. Es escogido, se escoge, Dios escoge para el ministerio. Para el don, Dios no lo escoge, no lo llama. No lo escoge y lo llama, sino es que Dios lo da porque quiere o porque la persona lo pide. Los dones se piden. Pablo lo dijo, procurar los mejores dones, dijo Pablo. Pero por el cementito, el por encima, pero sobre todo el de profecía. ¿Ven? Para edificación de la iglesia. Y hay la diferencia entre el profeta y el don de profecía. El don de profecía no está activo todo el tiempo. La persona no está todo el tiempo profetizando. El don de profecía es el espíritu que está en usted hablando. El profeta es que Dios le habla a él para que él hable.
Dios escoge y llama, le dice, y tú vas a hablar, y le pone un sello y le habla a esa persona directamente. Y Dios le dice, no solamente la profecía del profeta es para dar acontecimientos futuros. A veces es para decirle a la persona, te arregla. A veces para decirle, estás haciendo esto, te estoy viendo, te arreglas o te corto. ¿Verdad? Como le dijimos anteriormente, el don se pide, Dios lo regala, Dios lo da, ¿verdad? Como en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, dice así: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los dones son para edificación de la iglesia y tienen que buscar, usted tiene que procurarlos, tiene que pedirlos. Pero cuando Dios le da un don, no quiere decir que usted tenga un llamado. Porque usted tiene un don no quiere decir que usted tenga un llamado. ¿Usted sabía eso? Pero para ser profeta tiene que tener un llamado. Hay muchos que Dios ha llamado en la Biblia. Por ejemplo, en Amós capítulo 7 vemos el llamado de Amós. Amós capítulo 7, versículo 10 al 17. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, mira, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Le dijo, ¿sabes lo que es boyero? ¿Tiene una idea? Dígame. Que no tengo No idea. tengo idea. ¿Sabes? Si yo leo más adelante se va a dar cuenta que... Un boyero era una persona que se dedicaba a cultivar cebolla o ajos o algo así. Sí, dice, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado. Era boyero, los bueyes. Oh, ay, cayó, se me había pasado. Y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel, llamado, escogido. No tienes que tener nada especial en ti, solamente que seas fiel a Dios, que tu carácter, Dios encuentre en ti un carácter fiel, un carácter íntegro, un carácter que sea temeroso a Dios. Y Dios lo escogió, un boyero, un agricultor, alguien que brega en la finca. Aquí nos recuerda. La Biblia me dice a mí, este es otro llamado, otro ejemplo del llamado de profecía, a profeta, a profeta. Este hombre está ahí bregando con los bueyes y pasa el otro y le hace... y le tira el manto. Dígame. Quería Eliseo. Eliseo. El llamado de Eliseo. Me acuerdo porque este estaba trabajando con bueyes. Eliseo dice, espérate. Y con los mismos bueyes de los que estaba trabajando, ofreció a Jehová sacrificio. Para profetizar, debes tener el don, tienes que tener el Espíritu Santo. Pero para ser profeta, tienes que ser llamado. No todo el que tiene don, como dije anteriormente, es llamado. Pero no todo el que tiene un llamado tiene el don de profecía.
puede ser un ministerio, el que tenga llamado para maestro, tal vez no tenga el don de profecía, o de evangelista, tal vez no tenga el don de profecía. El pastor debería de tenerlo porque tiene que tener el Espíritu Santo. No, debería tener los 9 dones. ¿Verdad? Entonces, otro ejemplo, Ezequiel capítulo 2, llamado. Y me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Y el Espíritu entró en mí. ¿Ven? Que el Espíritu Santo tiene que estar en la persona. Y para que el Espíritu Santo esté en la persona es que la persona tiene que estar bien delante de Dios. No crea todo espíritu. Mira, ¿qué dice la Biblia? No crea todo espíritu, porque no todo espíritu es de Dios. Gloria a Dios. Hay gente que dice, yo tengo el Espíritu Santo en mí. Pero si usted ve sus acciones, usted se da cuenta, si el Espíritu Santo está ahí, no puede ser. No puede ser. Si usted ve a una persona que está robando, dice que tiene el Espíritu Santo, pero usted ve que esa persona está cogiendo lo que no es suyo. Usted tiene que darse cuenta que esa persona está mintiendo. Los mentirosos no entran tampoco. ¿Verdad? Entonces, entró el Espíritu Santo, y el Espíritu, letra mayúscula, entró en mí mientras me hablaba. Y me puso, en pie y oí el que me hablaba. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. Vemos el otro llamado, Jeremías capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Elcía, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Josín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones llamado. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Llamado. Tiene que ser llamado. Estamos hablando de la diferencia entre el don de profecía y el llamado y el ministerio de profeta. Son dos cosas diferentes. Como dije anteriormente, el don de profecía, el Espíritu Santo está hablando a través de la persona. El profeta, Dios le habla para que él hable. El profeta es alguien que habla, es la voz de Dios. Y si usted se pone a buscar la Biblia, todos los profetas, usted ve cuando Dios le dice, y dijo Jehová, vino una voz de Jehová, vino palabra de Dios a mí, ¿verdad? Usted ve, y Dios entonces lo utiliza para hablar. Amén. Gloria al Señor. Dios le revela, no solamente, vive Jesús, que Dios le da palabra para decir un acontecimiento futuro, también para interpretar, como en el caso de Daniel, profeta de Dios, interpretó sueños, interpretó visiones, ¿verdad? Y así
por el estilo. Gloria al Señor. En el caso de Juan, Dios le dio una profecía, pero no, Juan no es profeta. ¿Verdad? El apóstol Juan, Dios le dio ¿qué? La profecía de ¿qué? El Apocalipsis, la revelación. Pero llamamos a Juan profeta. Lo llamamos ¿qué? Apóstol. No porque Dios te dé una profecía quiere decir que tú eres profeta. Y tenemos ese problema hoy en día. Llamamos profeta a todo el que dice una profecía. No. También ya, sí, hay muchos apóstoles. ¿Ah? Donde quiera se oye, ahora todo el mundo se hacen ellos mismos profetas, se hacen llamar profetas en todos lados. Sí, hay muchos profetas y muchas cosas, hay que tener cuidado. Amén. Hay que tener mucho cuidado. O sea, ellos mismos se bautizan con ese nombre. La gente anda loco detrás. La gente quiere saber el futuro. La gente quiere saber cosas que vendrán o cosas que vendrán a su vida. Y corren donde quiera que sepan que mira, por allá está el profeta, qué sé yo, allá corren, sin saber si es profeta de Dios, si es un espíritu de error, sin saber que tal vez no es profeta, solamente tiene un don de profecía, ¿verdad? Y si ese día Dios no quiere usarlo o darle una profecía, se la inventan, hay gente que se la inventa. Sí, Dios. Cuando nosotros estábamos en Connecticut, en una de las iglesias que estábamos, fue una misionera, daba profecía, pero ella era misionera. Entonces, los hermanos de la iglesia, habían unos cuantos que te llamaban casi todos los días para que Dios la hablara a través de ella. ¿Y era así? Ahí no lo sé decir. Seguidores de hombres, pero les voy a decir Seguidores algo. de hombres. Les voy a decir algo. Hoy mismo estaba conversando con alguien. Salió de una secta, me está hablando. Anyway, voy a decir, ¿verdad? De los mitas. Estaba en los mitas. Dice, yo me crié ahí, yo nací ahí. Nací y me crié ahí. Pero se cambió, ya se salió de allí hace ya como 6 años. Se convirtió al Señor. Pero vio cosas. Y me habló del engaño que hay. Pero es un día de esto tocaremos y hablaremos acerca del engaño. Bueno, estamos hablando de profecía. Profetas falsos. ¿Verdad? Y tienen mucha gente. Una de las cosas que me llamó la atención, me dijo, la gente sigue ahí por los milagros que ven. Ellos creen, dice, yo era uno, por los milagros que veía. Milagros en la secta de los mitas. Dice, y ese hombre, para ellos él es Dios. Es un error. Es un error, sí, es un error, el falso profeta. Pero la gente anda detrás de profecía y por eso que caen en error. Entonces, lo que quiero decirle es que no porque todo el mundo tenga una profecía y quizás pasó, es porque es de Dios, porque mira esa gente haciendo milagros. El diablo hace milagros. Hay gente que no lo creen. ¿Por qué? El diablo hace algo que va en contra de Dios. Por ejemplo, una figura, una imagen. ¡Ay! Virgencita, o San Mateo, o San Esteban, o San Pablo, o San Abanico.
Sí, y prende una vela y tal. Y le pide ese Dios. Ya creyó. Dios lo usa. Dios, mira, no me toque el santo, que ese santo hace milagros. Como he escuchado a mucha gente por ahí que hablan, no, iglesias liberales. No, pero Dios hace, ahí Dios se mueve, Dios hace. ¿Es Dios o es el diablo? Para que tú creas la mentira. Porque no quisieron darle a Dios el honor, no quisieron darle a Dios su lugar, y Dios nos entregó para que crean la mentira y se pierdan. ¿Sabías eso? Ayer estaba yo conversando con alguien. Ayer. Una gente que venía aquí. Venían aquí. Y venían esporádicamente, no era que eran miembros de aquí, sino que venían. Así. Ellos fueron pastores en Ohio. Y compraron un sitio. Y me pidieron que fuera a ayudarles, fui a ayudarles un tiempito atrás. Y entonces al lado están abriendo obras. Y cuando me dijeron quién era que estaba abriendo obras, yo digo, ¿qué? Le voy a decir. Y le pusimos sobre aviso. No es que sea bochinche, le pusimos sobre aviso. Porque la que es supuesta pastora, ella dejó a su marido y le quitó a su marido a otra mujer. Ella dejó a su marido y le quitó el marido a otra mujer y están pastoreando ahora. Eso es adulterio. Y le dijimos, tengan cuidado. Me los encontré ayer, hace tiempo que no los veía. Porque le llamé, no es que le llamé la atención, pero le hablé, claro. Le dije, hermanos, ustedes fueron pastores. Miren las condiciones que ustedes están ahora. Ustedes van a la iglesia cuando les parece. Ustedes gastan más el tiempo en otras cosas y no sacan tiempo para Dios. Miren la condición que ustedes están ahora. Porque alguien que era de su congregación se acercó a mí y me dijo, mira, me enseñaron una cosa y mira ahora lo que están haciendo otra cosa. Arréglense, busquen de Dios, encamínense. Les dije eso, no volvieron más aquí, ni me llamaron, cambiaron el número de teléfono, pero me lo encontré ayer. Sí. Esos son falsos profetas. Falsos profetas, falta gente engañada. Pero entonces, mire lo que no estoy hablando bochinche, estoy para que usted vea cómo son las cosas. Cuando llego y me encuentro el hijo, me dice, pastor, Dios bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me casé. Sí, me quisieron, los pastores quisieron que arreglara mi vida, ¿verdad? Y la arreglé, me casé y estoy activo en la iglesia. Sí, qué bueno. ¿Y dónde está yendo? Estoy yendo a tal sitio. ¿Qué? Sí. Y ahí llegó la mamá. ¿Y ella también está yendo? Sí, ella está yendo con nosotros. ¿Sabes qué me dijo? Dios los usa. ¡Nacho! Allí se mueve Dios. Ok. Está bien. Lo único que yo sé, si tú dejas a tu esposo, o tú dejas a tu esposa, y esa vida, que no hay, a menos que sea por causa de fornicación. Pero si tú dejas a tu esposo y le quitas a tu esposo a otra mujer, o tú dejas a tu esposa y le quitas a la mujer a otro esposo, tienes un adulterio doble. A eso mi mamá le decía, ¿cómo tú le vas a quitar la habichuela a otra mujer como tú? ¿Te gustaría a ti que te quitaran las habichuelas de tus hijos? Sí. Pues entonces ahí estamos en el punto. Entonces quiero llegar. O sea, entramos de que el falso profeta, si es de Satanás, Satanás hace milagros.
hablamos de que, ¿verdad? Allá, los mitas, aquella gente ve milagros y son engañados. Y vemos que hay gente por ahí que son engañados. Porque quieren ser engañados, porque si tú sabes la verdad, ¿qué fue lo que estábamos hablando? Una de las razones, antes de que venga aquí Jesucristo, lo último que dijimos, antes de que venga Jesucristo, ¿qué dijo Pablo? No vendrá sin que antes llegue ¿qué? La apostasía. La apostasía. Y tú sabes lo que es la apostasía, cambiar la verdad por la mentira. Y ya estamos en el tiempo de la apostasía. Estamos en tiempo de la apostasía, eso es lo que estamos viendo. Como yo le dije, hoy en día la gente a lo malo le dicen bueno y lo bueno le dicen malo. Porque las iglesias que se guardan para Dios, que enseñan la palabra como es, que te enseñan que tienes que vivir una vida agradable a Dios, la gente no quiere llegar porque se molestan. Pero cuando hay una iglesia donde hay pecado, donde se permiten cosas porque verdaderamente hasta el altar está manchado, la gente le llama bueno. Y van y les gusta. Por eso hay que tener cuidado. Que tener cuidado. Conocerán la verdad y la verdad te dará. Conocerá la verdad. Y lo malo es que La tuerza. no que tú seas engañado, que la cosa es que tú sepas y ya te dijeron, y como quiera tú quieres ser engañado. Tú quieres ser engañado. Y hay que tener mucho cuidado. Y yo no sé cómo pueden casarse, porque para yo casar tengo que estar registrado en el Estado. Mi credencial de pastor dice reverendo. Porque para el Estado de Florida, para usted poder casar tiene que ser reverendo. Tiene que ser ungido por otro pastor, por un ministerio. No puedes casar así porque tú te llames pastor. Bueno. Entonces, anyway, pasamos por ahí. El asunto es que el profeta es diferente al don de profecía. Es diferente. ¿Qué es profecía? Es una manifestación a través de cualquier creyente, perdón, ese es el don de profecía. Es la manifestación a través de cualquier creyente que actuando en fe profetiza en la congregación en momentos de la adoración, en la oración, o estando en una atmósfera donde la profecía está fluyendo por la inspiración divina. Cualquier persona puede profetizar porque el espíritu de la profecía le place usar en ese momento a esa persona sin que por ello quiera decir que ese hermano o esa hermana sea profeta. ¿Ok? Es como el tanque que no era profeta, pero... El profeta. Como La que- mula, eso es lo que yo siempre digo. ¿Verdad? Sí. Porque it was the same thing, que Sí. lo usó para... Es que como yo siempre digo a la gente, los hermanos, yo digo, mire, no se enamore de porque Dios usó a la persona un día, porque Dios usó hasta la mula. La gente se enamora porque en un momento dado usted dijo una palabra y la persona, oh, qué bueno, aleluya, mira, se cumplió, oh, y donde quiera que vaya la persona. No pongan alto a ninguna persona, pongan en alto a Dios, porque fue Dios que le plació usar ese hermano. Dios puede hasta usar hasta un borracho si le da la gana para hablarle a usted. Es que lo usó. Él lo ha usado, mira. Dios puede usar a A mí lo hizo una vez un borracho conmigo. Pues, un borracho te habló. Dice- Sí. Y no sé qué vio en mí, yo estaba apartado. Ajá, dilo. Entonces había vomitado en la calle. Que así. lo oigan en la cámara. Y yo pasaba, yo estaba apartado y me dijo, brother, ¿y qué tú quieres? Dame un cigarrillo. Yo cogí y me senté al lado de él. Me dice, ¿sabe una cosa? Yo mañana voy para la iglesia. Y era Dios hablándome a mí. Me hizo caer en cuenta.
¿Fuiste a la iglesia? Oh, sí, de seguro, muchachos, yo oí fue Dios exactamente hablándome a mí. Ya yo no quería saber de Dios en ese tiempo. Ujú. Ya el otro día yo estaba en la iglesia metido de cabeza. Sí, es así. Doctor, usted oyó de un muchacho hace un par de años atrás que se mató en un accidente guiando, que chocó por aquí por acá, le dio a un poste de luz, se quemó todo. No supe. Salió en los periódicos, en las noticias, en radio y todo. No supe. No supe. Ese muchacho yo le hablé en mi casa. ¿Sí? Yo le hablé en mi casa y él había conocido al Señor y se había apartado. Y me imagino que no hizo caso. Y yo le dije, mira, Dios te está llamando, voy a encontrar con él. Y le pegué a hablar y él pegó a llorar. Él pegó a llorar, pero estaba speeding y no sé si estaba drogado o qué. Y le metió al poste. El carro, a él lo recogieron en pala. No lo podían identificar. Mira, pero que Dios le dio una palabra antes. ¿Verdad? Dios le habló. El muchacho pegó a llorar y todito y al año, ahí él salió en todos los newspapers de Florida, salió él. Mira, porque es que cuando Dios sabe lo que nos va a acontecer y cuando Dios da la palabra es porque quiere librarte de algo, porque Dios tal vez tenga un plan para ti, o si no es por ti, es por alguien que está orando por ti. Si no es por ti, es porque alguien está orando por ti y porque Dios quiso complacer a ese que está orando por ti, quiso darte una palabra para que tú te libraras de ese mal o para que tú te salvaras. Como en el caso de Lot. ¿Por qué Lot fue salvo? ¿Por qué salvo en el sentido de que no pereció en ese fuego, en ese juicio? ¿Por qué fue que se fue salvo? Él y sus dos hijas. ¿Por qué? Y su esposa, porque después, ¿por qué salieron de allí? ¿Por qué los ángeles los cogieron de las manos y los tuvieron que sacar? Porque ellos tenían que perecer ahí, porque ellos eran parte de eso que estaba pasando. No querían salir, tenían que los ángeles sacarlos. Estaban contaminados. Pero por la intercesión de Abraham, Dios los sacó. Y a veces Dios, en el momento necesario, Dios usa a cualquier persona. Ayer mismo, el martes mismo, Dios utilizó a alguien. Aquí vive Jesús, aleluya, que nos quedamos con la boca. ¿Verdad? Usó a alguien aquí Ay, exacto. a dar una palabra a alguien. ¿Cuándo? El martes. El martes. Dijo, Dios te usó. ¿Verdad, Willy? Dios te usó el martes. Se le olvidó. Sí. Pero es así. Pero es porque, y créame, y yo siempre digo esto, cuando Dios usa a alguien para hablarte, no es porque Dios tiene la mirada en ese alguien, es que Dios tiene la mirada en ti. Quien importa en el momento eres tú, no ese alguien, eres tú, porque Dios tiene que darte esa palabra, porque a veces hay gente que dice, pero ¿por qué tuvo que usar a alguien? ¿No me puede hablar a mí? Es que a veces, mira esto, Dios nos está hablando y nos hacemos los sordos. Tal vez nos habla en sueños, tal vez nos habla a través de una visión o nos muestra algo, tal vez nos habla a través de una predicación o nos habla de diferentes maneras. Dios nos está hablando y nos hacemos sordos, o tal vez estamos tan afanados, tan ocupados en cosas que no tenemos el tiempo para escuchar a Dios, o no tenemos el tiempo para orar y que Dios nos dé el tiempo para que Dios te revele en nosotros, que entonces Dios dice, pues déjame mandarte a este para que te hable. Es así. Dios tiene que mandar a alguien porque no estás escuchando. Tal vez te está hablando y está bien cabeciduro que no quieres. No. Entonces Dios dice, pues tengo que hablarte, mandarte a alguien que tú veas que soy yo. Porque a veces somos cabeciduros y no queremos escuchar y Dios nos está hablando y nos hacemos los locos. Sí. Es como yo, sabes que yo tomé unos palos antier en casa, ¿verdad? Sí. Está riendo allá tu esposa. Y ella se ríe porque dice, está hecho un filósofo. No. Yo estuve todo el día bregando cortando ese palo, pero por la tarde,
cuando iba a terminar de dar el último corte, notó algo. Y vino la enseñanza. Y dije, wow, gracias, Señor. Dios te inspiró. Me inspiró, sí. Te inspiró, te reveló. Ajá, algo. Que por ejemplo, podemos estar enfermos. El enemigo nos da con todo lo que, y estamos a punto de morir, y estamos ahí en el borde. Entonces, cuando yo corté ese palo, no le entraba ni la sierra, no le entraba nada. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué pasa con este palo? Ya me estaba sacando de onda. Y tuve tanto hasta que lo corté, porque eso soltaba una resina roja. Oh, sí. Y esa resina roja evitaba que yo tumbara ese palo. Todo se me hizo fácil desde arriba, pero cuando iba llegando al tronco, ahí me hizo la vida miserable. Y yo lo terminé de cortar como Sacando la pude enseñanza de eso. y lo tiré para el lado. Cuando a ratito me siento en una esquina y miro al árbol, unas manchas rojas, unas pelotas, y me hizo una enseñanza que la sangre de Cristo nos tiene cubierto. Por más enfermos que estemos, el alma, yo comparé el tronco con el alma, el tronco estaba nuevecitito. Y sin embargo, esa resina yo lo interpreté como la sangre de Cristo. Cuando el enemigo viene a darte con todas las fuerzas para tumbarte, que no puede, Te protege. me protege. Hasta le saqué fotos y allí lo tengo. Mira. Y puedes ponerlo y ponerle la enseñanza. Yo estaba pensando hacerlo, pero Enseñanza. estoy esperando que me baje la inspiración. O sea, ya te dio la inspiración, ya te inspiró, ya te reveló, te mostró algo. Tener las pero palabras eso correctas. es aparte de profecía. No, Eso yo es- sé. Sí, pero no fue una profecía. No fue una ahí, profecía, pero una enseñanza. Una enseñanza, una inspiración. Sí. Una inspiración de parte de Dios. ¿Y de dónde viene eso? El Espíritu Santo.